Joan Manuel Serrat es uno de los artistas populares más importantes que ha pisado esta tierra, que ha pisado la Argentina. Y cuando digo artista popular, lo digo en el más amplio sentido de la palabra. Por lo tanto, tenemos que agradecerle especialmente que en un programa que no tiene como eje a la música ni al espectáculo, haya aceptado charlar un ratito con nosotros. Juan, muchísimas gracias. Buenos días. Sos muy amable. Bueno, estamos en un día de paro. ¿Qué significa cuando aparece la palabra paro, huelga? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué te despierta? ¿Qué ideas te despierta? Bueno, a mí en general me conmueve siempre porque como me conmueve la palabra voto, como me conmueve una serie de palabras que son hechos ganados al tiempo, mediante la lucha, mediante el combate contra la reacción. Claro. Porque el paro es un triunfo de la clase trabajadora que ha costado a lo largo de los años mártires y que sigue costando en estos momentos. En estos momentos hay paros que son reprimidos y dejando un baño de sangre. Y yo recuerdo especialmente el paro del año 53 de tranvías en Barcelona, que fue la primera huelga que yo vi, a la que yo asistí, que fue yo creo que fue el primer gran triunfo del antifranquismo en España. O sea, una demostración clarísima de que existía un rechazo a alguien que había sido irrechazable por las armas, ¿no? Y entonces aquella huelga del 53 la recuerdo con gran cariño. También recuerdo otras últimamente con estupefacción, como la huelga que se le hace a Felipe González, ¿no?, que es una huelga tremendamente política. En definitiva, para mí el paro es un derecho que la clase trabajadora debe consolidar, porque es una herramienta de combate para defender sus derechos. Y de tu casa de la infancia, ¿había algo vinculado a la política de tus padres? ¿Había algún elemento que a vos te despertó interés por la política en la infancia, digo? Mis padres estaban vinculados a la política, pero no vinculados a la política activa. Partidaria, no partidaria. Sí. No, a ver, mi padre venía de un campo de concentración como derrotado de la guerra. Mi madre era huérfana con sus padres asesinados, fusilados en la guerra. Por tanto, en mi casa el miedo le hacía compañía a la indignación y estaba junto al dolor. En mi casa sufrían cada vez que alguno de sus hijos tenía algún tipo de actividad política o social, pero al mismo tiempo la fomentaban involuntariamente porque ellos no escondían su dolor, ni escondían su indignación, ni escondían su punto de vista, ni escondían su historia. Y por tanto esto fue un buen caldo de cultivo para que nosotros, sus hijos, pues creciéramos no solamente rodeados de todo su afecto, sino rodeados también, envueltos en un mundo ideológico que, al fin y al cabo, es importante llevar encima para poder afrontar el futuro. Seguro. Y cuando vos te mirás a vos mismo en aquella época, ¿cuáles han sido las primeras situaciones en las que te reconoces interesado por lo social, interesado por tus compañeros, por la política, por tu barrio, por tu pueblo? ¿Cuáles son los primeros momentos en donde vos decís, bueno, tomé conciencia? No, yo tomé... Naturalmente, sí, no tengo ningún momento en el que se produjera en mí una convulsión determinada. Ya te dije que yo tendría 9 años cuando yo estaba en las calles, cuando la huelga de los tranvías. ¿Y no tuviste militancia política en aquella época, en el colegio secundario, en la resistencia? Pero no se podía tener militancia, no había. De todas maneras fuiste perseguido por el franquismo. Sí, pero no había mecanismos de militancia política que no fueran clandestinos. Claro.
había la clandestinidad, pero bueno, la clandestinidad era otra generación anterior a la mía. Felipe González, que lo nombraste recién, vivió en la clandestinidad y Sí, desde allí condujo. y Felipe muy joven también. Muy Felipe, joven. todavía Felipe la lucha de posguerra tampoco le pilló. Él le pilla ya en los años 50, 60, Claro. ya en su época universitaria, porque son los años también en los que la universidad tiene un gran componente político, ¿no? En el que suceden pues, actos muy importantes. Fuertemente antifranquista, digamos. Fuertemente tan antifranquistas como pueda ser el tirar un busto del general por el balcón y cosas de estas que no sí, cosas, bueno. Sí. Pero la universidad siempre estuvo muy... había toda una movilización, claro, en ella misma, y también una gran persecución en ella. Es decir, los dirigentes estudiantiles constantemente iban a la comisaría y en muchos casos a la cárcel. A la cárcel. Y bueno, Violeta Parra dice, me gustan los estudiantes porque son la levadura, dice Violeta Parra. Y vos, de la persecución que sufriste del franquismo, ¿qué es lo que más te recuerdas hoy? Yo era muy joven y vivía todo aquello con un sentido heroico de la vida y también lo he vivido con un gran respeto por todos los que realmente sufrieron en la carne, cárcel y torturas. Es decir, que lo que a mí me ocurrió fue poca cosa comparado con lo que les ocurrió a otros. Yo, a fin de cuentas, ya viví los últimos años del franquismo, lo pude hacer desde una posición que, si bien era muy pública, también era una situación que era muy defendible y en fin, no lo recuerdo. Yo recuerdo la represión franquista como algo terrorífico, pero claro, la represión que sufre mi madre cuando tenía mi edad, cuando tenía 20 años o 25 años, la que sufre mi padre, la que sufren mis abuelos, la que sufren... Esto es absolutamente incomparable con la que podía sufrir un estudiante que, a fin de cuentas, te metían en la comisaría, pasabas un poco de miedo y bueno, y a lo mejor alguna que otra caricia, pero bueno, tampoco iba más allá. No era tan terrible como aquello que nombrabas. Recién nombrabas también a Felipe González. En los últimos 4 o 5 días ha anunciado que se va a transformar en el abogado defensor de los presos políticos venezolanos, de los más importantes. ¿Qué te pareció eso? ¿Cayó bien? Hay todo un debate dentro de la izquierda entre aquellos que son más socialdemócratas y aquellos otros que son tal vez más populistas, que respaldan a Chávez. ¿Vos qué mirada tenés de eso? Yo creo que Felipe González, primero, es muy libre de hacer lo que él quiera hacer. No tiene por qué justificarse ante nadie de una decisión, y menos de una decisión en este sentido. Creo que puede ser positivo para Venezuela, porque esta tremenda zanja que vive el pueblo venezolano y que tiene a unos y a otros con una gran división, quizá hombres con experiencia como Felipe puede ayudar a que las aguas se acerquen y a que unos y otros abran los ojos a la tolerancia y moderen sus actitudes en este sentido. Estaba pensando, hablaste vos de grieta, de división, de zanja. Nosotros también de alguna manera tenemos eso. Por supuesto, creo yo que no tiene la misma dimensión ni la misma ferocidad que en Venezuela. Pero también, de hecho, sospecho por lo que te conozco, que tenés amigos de los dos lados, en el sentido de que hay algunos que simpatizan y quieren a Cristina Fernández de Kirchner y tenés otros amigos que son muy críticos del gobierno de los Kirchner. ¿Cómo has vivido esa división? Tengo amigos en los 3 lados. ¿En los 3 lados cuáles son los otros? Hombre, los otros son los que de alguna manera desean que los lenguajes se moderen
y las posiciones se acerquen más a la realidad para bien de todos. Pero creo que esto está en estos momentos especialmente efervescente por el proceso, por el momento en que estamos. Tenemos elecciones en diciembre y entonces las posiciones son mucho más duras. Yo, de cualquier manera, lo que más lamento de todo este proceso no es la ubicación política de cada quien, sino la mentira, el uso de la mentira de forma continuada, ¿no? Y esto creo que es bastante insano y, a fin de cuentas, las mentiras acaban descubriéndose siempre. ¿Y en qué sentido? No sé si querés ampliar, no te quiero comprometer, pero no alcanzar a registrar mentiras. ¿En qué sentido? ¿De qué? En falsedades, en argumentar. Cuando no hay discusión ideológica, si no se miente para intentar... Exactamente. En ese concepto. Esto es algo que sería bueno que la decencia, de alguna manera, pudiera imponerse sobre la ambición, ¿no? Bueno, yo creo que en diciembre van a pasar cosas y que la gente va a hablar y la gente va a dar su punto de vista, y esto va a ser muy importante al menos para reciclar posiciones. ¿Y no has perdido ningún amigo de esos? ¿Alguno que te diga...? Me niego a perderlos. Te niegas a perderlos. Ahora, un esfuerzo para eso. Claro. Discuto, converso con ellos. Y tenés una mirada más amplia, además. Tenés una mirada del exterior mucho más amplia. No, yo no creo que tenga una mirada más amplia por estar al exterior. Lo que pasa es que... lo que pasa es que lo que no la tengo es, de alguna manera, contaminada por el roce, es decir, por esta cosa tremenda del desgaste diario, de esta cosa que realmente está desgastando a mucha gente. El ninguneo de otra persona por el simple hecho de no coincidir políticamente contigo es algo que nos empobrece a todos. Tuviste la posibilidad de conocer a todos los presidentes, desde aquel 83, bueno, habías venido antes a la Argentina, pero digo, aquella vuelta nuestra, milagrosa, la democracia, Alfonsín, Menem, bueno, los grandes puntos y obviamente los Kirchner. De la Rúa también. De la Rúa también lo conocí. Sí. Y me lo salté. Lo conocí siendo intendente. Ah, cuando era intendente de la ciudad. Sí. Y si querés dar una opinión en general, decime algo de cada uno. Yo diría que ya apuntaba. Ya apuntaba que iba a ser un hombre con fracaso político. Ya apuntaba un poco por ahí, sí. ¿Y Alfonsín y de Menem qué recuerdo tenés? De Alfonsín tengo yo un recuerdo extraordinario y, sobre todo, un punto de siempre lo he tenido de pena, porque creo que a Alfonsín se le trató con mucho rigor en un momento determinado, cuando fue un hombre muy valiente, cuando fue un hombre que se jugó entero y que, como cualquier persona honrada en una situación complicada, trató de hacer las cosas lo mejor que supo. Y quizá en un momento determinado algunos fuimos, en algunas declaraciones, yo con mi mea culpa en esto, más exigentes de las posibilidades que aquel hombre tenía. Yo pienso, tú cometí el mismo pecado en su momento. Juan, ¿y de Menem, que tuviste ahí algún roce? ¿Qué podés decir si querés decir algo? No sé, pero ya veo que tu sonrisa lo dice casi todo. No, con Menem no tuve trato. No tuve relación. ¿Y con Néstor y Cristina? Sí, ellos los he conocido y los conocí cercanamente, y la verdad es que tengo un gran recuerdo de Néstor Kirchner y tengo una gran simpatía por Cristina. Una gran simpatía. Te pregunto, ¿tuviste en algún momento una discusión con los grupos extremistas? Me estoy refiriendo a una frase que yo la uso, te la robo en muchas columnas, que es el tiro en la nuca, a referirse a la ETA, y eso generó algún tipo de discusión con Eve Bonafini, me acuerdo, en aquel momento. ¿Eso se superó? ¿Es una discusión válida para la izquierda de hoy? Digo, el debate. Bueno, eso, la única discusión que generó fue que Eve defendió en un momento determinado que se pide
que se pide la devolución a España de terroristas acusados de asesinato. Sí. Entonces Eve no estuvo de acuerdo, y no solo no estuvo de acuerdo, sino que a aquellos que estábamos de acuerdo en qué tipo de banda era ETA, que era una gente que mataban por la espalda, que mataron compañeros que pelearon por la democracia y por la libertad, que mataron incluso a sus propios compañeros cuando decidían salirse de ahí, es decir, pues que tenían que ser juzgados por la justicia ordinaria como corresponde a cualquier criminal, ni más ni menos. Y bueno, Eve no estuvo de acuerdo y manifestó y tuvo sus declaraciones, pero en fin, creo que en general fueron bastante de acorde a lo que ella suele manifestar. ¿Te resulta interesante un fenómeno que avanza, que ayuda, digamos, a España, o que lo hace retroceder a viejas posiciones, la aparición de un nuevo grupo como Podemos con la última elección y todo eso? ¿Seguís confiando más en el Partido Socialista Obrero Español, o estas nuevas apariciones también te despiertan algún tipo de expectativa o interés? Bueno, la aparición de Podemos es el resultado del fracaso de los partidos entre comillas, tradicionales, porque claro, son tradicionales desde hace 4 días. Claro. Entonces, claro, hay un fracaso de los partidos como el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular. Fracasos que vienen dados por grandes escándalos de corrupción, una incapacidad de ordenar las cosas y de hacer autocrítica y limpieza clara, y Podemos aparece claramente por el desengaño, por el desencanto de la gente. Pero es curioso que en estas elecciones andaluzas, donde se esperaba, las autonómicas andaluzas, donde se esperaba que el bipartidismo iba a tener graves pérdidas, curiosamente siguen siendo las 2 fuerzas políticas más votadas. Es decir, que la gente parece ser que de alguna manera sí, está por lo que pueda venir, pero también tiene una actitud un tanto prudente respecto a esto. Yo creo que que la política ha de renovarse, que la política se ha de renovar sobre todo en lo que representa la clase política. Creo que se ha de renovar también en las formas de aplicarse y se ha de renovar en las formas de elección. Es decir, creo en las listas abiertas, creo en el diputado que tenga que defender su voto en su entorno chico. No creo en las listas cerradas en las que entra cualquiera y que no tienen ningún tipo de responsabilidad más que ir al Parlamento y levantar la mano cuando les tocan el pito. Claro. Y creo también en que el menos malo de los sistemas de relación en una sociedad sigue siendo el democrático. Pero eso sí, el democrático que realmente sea democrático, es decir, que sea el pueblo el que gobierne, que no se limiten las cosas a votar una vez cada 4 años, sino que el pueblo realmente tenga este gobierno y pueda decidir en esto. O sea, que haya una política democrática, pero también una sanidad democrática, pero también una enseñanza democrática, ¿entiende? Pero también una justicia democrática. Entonces esto creo que nos puede ir bien a todos. Juan, has tenido, de todas las veces que has venido, es una de las que mayor éxito, mayor impacto, mayor afecto has despertado en la gente. Tal vez esta sea, antes que te vaya, una de las últimas charlas. No sé si le querés decir algo en especial a los argentinos, bueno, como una especie de hasta luego, respecto de todo lo que te ha pasado en estos días, que ha sido impresionante. No, yo les doy las gracias, pero no me quiero despedir, porque claro, no tengo ningún interés en despedirme. Es decir, me voy de viaje unos días, pero siempre estás volviendo, como decía Pichuco. Sí, como decía Troilo, sí. Muchas gracias por todo, Gracias a vosotros. Son muy amables. Muchas gracias.